¿Pueden visualizar, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí, ¿no? Sí. Ya, listo. Bien, chicos, entonces vamos a continuar referente a lo, ¿no? A lo que es del examen físico. Ya hemos hablado examen físico referente a los segmentos, ¿no? A sistemas. Y ahora vamos a hablar referente también a lo que son funciones vitales. Más que explicar, creo es recordar, ¿no? Ya ustedes, la mayoría de sus compañeros trabajan en instituciones de salud, entonces conocen, ¿no? Conocen referente a ellos. Sin embargo, es importante recordar por qué, porque es una parte importante, una técnica importante dentro de lo que es la recolección de información, ¿no? Y que también ustedes tendrían que utilizarlo, ¿no? Para hacer el proceso del cuidado. Finalizando, de repente, esto referente a las funciones vitales, voy a compartir con ustedes, en primer lugar, un videito también referente a ello para poder tener mejor claras las ideas, ¿ya? A ver, entonces cuando nosotros hablamos de funciones vitales o signos vitales, ¿qué podemos comprender en sí? ¿Qué se nos viene en la cabeza? El ritmo como que el ritmo cardíaco que esté bien, nuestra temperatura, ¿sí? Ya, ritmo, temperatura, muy Buscar bien, el ¿cuál es pulso. pulso, ya, Presión arterial, presión saturación. arterial, ya. Entonces cuando hablamos de ello nos permite, como ustedes mencionan, nos permite poder, Respiración. respiración, muy bien, nos permite poder indagar, ¿no? Indagar y saber de repente la funcionalidad, como dice funciones vitales, ¿no? La funcionalidad de nuestro organismo, ¿no? ¿No? Ya sea del corazón, ¿no? Ya sea de las palpitaciones de la sangre, de nuestra respiración, ¿no? Y la temperatura corporal, ¿no? Entonces, en sí, específicamente las funciones vitales nos va a ayudar a poder indagar ello y también verlas, observar o recolectar las alteraciones que puedan tener, ¿no? Entonces, cuando hablamos de funciones vitales, los signos vitales nos dice que son señales, ¿no? O reacciones en el cual va a presentar una persona y de ello nos va a revelar, ¿no? Las funciones básicas de su organismo, ¿no? Entonces, estas se clasifican en lo que ustedes mencionaron, ¿no? En la frecuencia respiratoria, en la presión arterial, el pulso y la temperatura, ¿no? Es lo que mayormente manejamos allá en los establecimientos y los servicios, ¿no? De salud. Entonces, cuando hablamos en primer lugar de la parte respiratoria, ¿no? Entonces, cuando nos mencionamos a la respiración, en sí estamos hablando del intercambio de gases, ¿no? Al nivel de los alveolos pulmonares. Cuando hablamos de intercambio de gases a nivel de los alveolos pulmonares, hay dos dimensiones o dos clasificaciones esenciales de la respiración. ¿Se acuerdan? Les doy una ayuda de repente. Miren, fíjense con los colores de las flechas. Una que ingresa y otra que sale. Inspiración y exhalación. Exacto, ¿no? Esa es la clasificación de la respiración. Exhalamos y expiramos, ¿no? Entonces, ahí donde cuando hacemos la exhalación y la inspiración, hacemos lo que es referente al intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, no es que cuando nosotros inspiramos, exhalamos, no es que lo hacemos porque se nos viene o por lo que queremos o porque es un tic, ¿no? Sino porque esa es parte de nuestra funcionalidad de nuestro organismo, ¿no? En la respiración, ¿no? Entonces, dentro de ello, de la respiración, tenemos lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la frecuencia respiratoria, ya estamos hablando ya del número de veces que una persona respira por el minuto, ¿no? Y esto también lo podemos medir cuando la persona está en reposo. Entonces, dentro de los valores normales, estamos viendo que en el adulto tiene 16 a 20 respiraciones por minuto, niños de 20 a 30, los bebés de 30 a 40 y los neonatos de 10 a 40 respiraciones por minuto. Ojo, hay que tener en cuenta que cada institución, ¿no? Hay que tener en cuenta que cada institución puede manejar algunas, pueden variar algunas cifras, ¿no? Pero también podemos mencionar de repente lo que nos puede referir la Organización Mundial de la Salud, que ahorita lo vamos a ver también, ¿ya? ¿Cómo medimos la respiración? ¿No? En primer lugar, podemos medir a través, ¿no? Observando el tórax,
no en este caso con una persona lesionada, ¿no? Sin importar que se encuentre consciente o inconsciente, ¿no? Todo también cuando de repente queremos medir la presión sin necesidad de repente ¿no? De tocar, podemos solamente observando, ¿no? El espaciamiento del tórax para poder contar los minutos, ¿no? De la respiración que pueda tener. ¿No? Entonces, acá nos está dando una medición, ¿no? De la respiración y los procedimientos que se dicen, ¿no? Colocar los brazos del lesionado por encima de la parte baja del tórax, ¿no? Contar las respiraciones por lapso de 1 minuto, ¿no? No sé si en el caso de los compañeros, de sus compañeros que trabajan en establecimientos de salud, a veces utilizan tienen una idea de repente, no todos digo, ¿no? Depende de algunos colegas o personal técnico, tienen una idea de contarlo solamente en 15 segundos y multiplicarlo por 4, ¿no? Pero lo ideal es completar el minuto para poder hacer la contabilidad de ello, ¿ya? También se debe observar la presencia de dificultad respiratoria, ¿no? La simetría torácica, la movilización de la pared abdominal, ¿no? Entonces, en esos aspectos, así nosotros estemos midiendo la presión, no perdón, la frecuencia respiratoria, no solamente vamos a medirlo, esa frecuencia, sino también podemos observar algunas alteraciones que puede haber, ¿no? Y esa es parte de nuestra valoración. También tenemos que tomar en cuenta cómo podemos determinar de repente la presencia de una parada respiratoria, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que comprobar si esa persona o ese paciente respira, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Tenemos que ver, oír y sentir, ¿no? Tenemos que ver la expansión del tórax, ¿no? Oír también, ¿no? Las respiraciones que pueda dar, ¿no? Y sentir también, podemos palparlo. Entonces, si en caso de esa persona no cumple con esos 3 criterios, entonces el paciente, quiere decir que el paciente no respira, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar la técnica de boca a boca para administrar el aire y tomar su pulso, ¿no? En la parte carótida, ¿no? Entonces, posterior a ello se tiene que hacer o iniciar un masaje cardíaco externo. Ese ya es parte de lo que es los primeros auxilios, ¿no? Entonces, dentro de ti dice buscar el borde de las costillas y seguirlo hasta llegar al esternón, ¿no? La parte tercio medio del esternón, no hacer las compresiones. Sobre el apéndice sifoide del esternón, situar, ¿no? Los dedos y a los lados de estos sobre el esternón, ¿no? Tercio medio. Y colocar el talón de la mano encima de ella, ¿no? Y hacer las compresiones, ¿no? Este es en caso de repente encontremos una persona inconsciente, nos verifiquemos que no esté respirando, ¿no? De repente haya hecho una parada respiratoria, ¿no? Y ojo, pero sí, estos procedimientos es amplio, pero sin embargo, la sugerencia es que si encuentras un paciente así y te sientes seguro, en primer lugar, te sientes seguro que puedes hacer ese procedimiento a buena hora. ¿Qué te da la seguridad? Los conocimientos y la experiencia. Si no te sientes seguro, segura, no sabes o no te recuerdas, entonces lo único que puedes hacer es hacer el círculo de seguridad y llamar al 116, ¿no? Con eso hiciste bastante, pero si quieres intervenir tienes que tener esos 2 criterios importantes, conocimiento y experiencia, ¿no? Eso junta esto combina lo que es la habilidad, ¿no? Entonces, si no lo tienes dudas, entonces preferible, ¿no? Hacer el círculo nada más, el círculo ¿no? El círculo de peligro, ¿todo para qué? Para que puedan llamar, ¿no? Al 116, ¿no? Y que vengan a auxiliarlo. Con eso hace bastante. Entonces, acá estamos viendo lo que les mencioné, ¿no? Cada institución maneja, pero sin embargo, cada institución maneja lo que es referente a sus frecuencias respiratorias, pero sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene también sus frecuencias, ¿no? Que está estandarizado, ¿no? Entonces acá nos dice referente a las edades, ¿no? Por minuto, ¿no? El recién nacido de 30 a 80 latidos por minuto, lactante menor de 20 a 40, lactante mayor de 20 a 30, niños de 2 a 4 años de 20 a 30, niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y adultos de 15 a 20, ¿no? En otras literaturas lo mencionan todavía de 12 a 20. ¿Sí? Entonces la frecuencia respiratoria normal por edad según la OMS, ¿no? Lo que estábamos mencionando acá. ¿Sí?
Y acá algo adicional de lo que les quería mostrar es los valores de AGA, ¿no? Los gases arteriales, ¿no? El oxígeno en sangre. También es importante que ustedes tengan de repente conocimiento, ¿no? Referente a ello. ¿Por qué? Porque también ahorita si nos ponemos a analizar lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Entonces, uno de los signos importantes y síntomas importantes para poder identificar que una persona tiene problemas de oxigenación en sangre es a través de los gases arteriales, ¿no? O de la saturación de oxígeno, ¿cierto? Entonces, dentro de los valores de AGA, ¿no? Los valores normales tenemos un pH que es de 7.35 a 7.45 los valores normales, ¿no? Lo que es la presión parcial de dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, lo que es la presión parcial de oxígeno es de 80 a 10, ¿no? La saturación de oxígeno, ¿no? Que es de 95 a 99%, y el bicarbonato que es de 24, ¿no? Más menos 2, equivalente a decilitro. Ya, estos son valores de AGA que también es importante cuando ustedes hagan su valoración, ¿no? Y esto, profesor, pero usted pregunta, ¿en qué momento se hace esta valoración, no? Esto ustedes lo van a hacer a través de un análisis que se hace, ¿no? Las pruebas de valores de AGA. Entonces, ellos de esos gases arteriales te van a dar resultados. Entonces, estos son los rangos, los valores normales que usted tiene que valorar, ¿no? Y eso lo encontramos donde en los datos auxiliares, ¿no? De la historia clínica, ¿sí? Ahora vamos a hablar referente al pulso, ¿no? La frecuencia cardíaca, ¿no? Aquí, netamente, ¿qué estamos hablando, no? Se habla referente a las ondas, ¿no? Que son perceptibles, ¿no? De choque perceptibles por medio de la palpación, ¿no? Entonces está producida por el paso, ¿no? De la corriente sanguínea a través de los vasos arteriales. Entonces, si nos ponemos a tocar con los dedos, ¿no? Vamos a poder sentir las ondas, ¿no? El recorrido de la sangre a través de esos vasos arteriales, ¿no? Y las ondas que hace. Entonces, sus valores normales, entre ellos está el adulto, 60-90, niños 90-100, bebés de 100 a 120 y neonatos de 120 a 140. Como lo vuelvo a repetir, jóvenes, hay instituciones que manejan diferentes sus, sus valores, ¿no? Y ese por cuestiones de instituciones. Puntos, ¿no? Puntos más comunes donde se hace la valoración, ¿no? De la frecuencia cardíaca, ¿no? Entre ellos tenemos, ¿no? El pulso facial, el pulso temporal, el más conocido, ¿no? El pulso carótido, ¿no? O la yugular, como algunos lo mencionan. También tenemos lo que es el pulso braquial, ¿no? El pulso braquial también lo utilizamos para qué, para poder hacer, ¿no? Puede también evaluar, ¿no? El pulso radial, ¿no? El pulso lunar también que estamos viendo. Nosotros tenemos los pulsos femorales, el popliteo, ¿no? El tibial posterior y el pulso pedio. Entonces son pulsos donde ustedes pueden hacer su valoración, ¿no? Para medir la frecuencia cardíaca. Entonces, como le dije también igualito, ¿no? La OMS, también la Organización Mundial de Salud también nos da unos valores, ¿no? Entonces tenemos recién nacido de 120 a 170, el lactante menor de 120 a 160, el lactante mayor de 110 a 130, pulsaciones por minuto obviamente, niños de 2 a 4 años de 100 a 120, niños de 6 a 8 años de 100 a 115 y el adulto de 60 a 80, ¿no? Ahora referente a lo que es la presión arterial o tensión arterial, ¿no? Acá vemos la fuerza o presión que lleva, ¿no? La sangre a todas las partes del cuerpo. Ojo, en el pulso, ¿cuál es la diferencia entre el pulso y la presión, no? En el pulso va a llevar la sangre, pero en forma de ondas, ¿ya? Sin embargo, en la presión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo, ¿sí? El resultado de la lectura de la presión arterial se da en dos cifras, ¿no?
en lo que es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica, ¿a qué nos referimos? ¿No? Es la máxima presión, ¿no?, que va a registrar el sistema circulatorio, mientras que la diastólica es la presión mínima que registra. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de lo que es la presión arterial, ¿no? La hipertensión y la hipotensión. Cuando hablamos de hipertensión hablamos de una presión, ¿no?, de la sangre elevada, ¿no?, en sus arterias. No tiene tipos primaria, secundaria y blanda, ¿no? Y en la hipotensión aquí vamos cuando las lecturas de la presión arterial son inferiores, ¿no?, a los normales, que ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Y cuáles son los que originan ello, no? ¿Cuáles son los factores que originan? ¿No? Algunos fármacos de repente, ¿no?, al pasar los años, ¿no? Y la hipotensión ortóstica también, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Y acá vemos los valores normales, ¿no? Valores normales de 120, 80, ¿no? Una presión arterial sistólica es 90, 140. Una presión arterial diastólica es de 60, 80. Están viendo los rangos, ¿no? Y los grados de la hipertensión, ¿no? Ojo, acá cuando menciono la presión sistólica y la presión diastólica, ¿no? La sistólica, como te dijo, no, lo más alto, 90, 40. Y la presión diastólica es la más baja. Y el normal, ¿cuál es? 120, 180. Entonces, ¿qué te quiere decir, no? Acá nos está hablando de las presiones, de la presión que pueda tener, ¿no? El normal es el de acá. Entonces, nosotros, si sobrepasamos estos valores, entonces estamos llegando a una presión sistólica o una presión diastólica. Si pasamos estos valores, vamos a tener hipertensión o hipotensión, ¿no? Y los grados de la hipertensión, ¿no? Puede ser grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 hablamos de un grado de 90 a 150. Ojo, hay que tener en cuenta que está sobrepasando la presión sistólica, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay personas que tienen ese valor, sin embargo, es normal para ellos. Como por ejemplo, en el adulto mayor, de repente también ya es normal esos valores. O de repente personas que sufren de la presión o personas que, de color, de raza negra en este caso, que también para ellos 90, 150, 100, 160 es normal. ¿Ya? En el grado 2 de 100 a 160 y el grado 3 mayor de 100 a 160, ¿no? Ya son las negaciones, pero tener en cuenta ellos, jóvenes, que hay personas que de 100 a 160 para ellos es normal, es siempre ha sido su presión así. Ya, entonces nosotros cuando ustedes van a valorar, igual tienen que tomar en cuenta esos criterios también. ¿A quién valoras? ¿A quién estás tomando la presión arterial? Entonces, ¿cómo se toma la presión arterial, no? Entonces acá tenemos que tomar en cuenta uno, ¿no? Se toma el brazalete, ¿no? El brazalete del tensiómetro, se palpa, ¿no?, con los dedos índice en medio la arteria braquial en este caso, por eso le dije, importante, ¿no? Se coloca los auriculares, entonces se comienza a llenar el brazalete, ¿no? Vamos a ir el primer latido, la parte sistólica, y oír hasta el último latido, la parte diastólica, ¿no? Entonces depende de los primeros auxilios, qué es lo que debemos hacer en caso de una presión alta o una presión baja, ¿no? Cuando hablamos de una presión alta, estamos mencionando, ¿no?, de que está elevado, pasado de los valores normales, ¿no? De 80 a 120, ¿no? Pero esos valores normales, pero estamos hablando ahora de la parte diastólica. Entonces, en este caso vamos a ver, de repente se le puede, por indicación médica, colocar un captopril no sublingual para poder disminuir esa presión, ¿no? Y en caso de una presión baja, colocar una manta de modo que mantenga el calor corporal, no colocar a la persona en una posición, ¿no?, de Trendelenburg, ¿no?, como estamos viendo, elevando las piernas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se utilizan para poder medir la presión? ¿No? Tenemos instrumentos de medición como, ¿no?, como el tensiómetro, ¿no?, digital o el manual también, y los monitores de la presión, ¿no?, a través de los dedos, ¿no? Ya son digitales ya ellos. Entonces, también, como le dije, cada institución maneja, por sin embargo, la Organización Mundial de la Salud
tiene nos brinda los valores normales, ¿no? Entonces, entre ellos tenemos lo que es del recién nacido, ¿no? Nacimiento de 6 semanas, de 70 a 100 sistólica y diastólica de 50 a 68. Un infante de 7 semanas al año, de 84 a 106, sistólica y 56 a 70 la diastólica. Un lactante mayor de 1 a 2 años, de 98 a 100 latidos por minuto, ¿no? A 100 por 106 por minuto, y la diastólica es 58 a 70. El preescolar de 2 a 6 años, ¿no? Que es de 99 a 112, ¿no? La sistólica y 64 a 70 la diastólica. El escolar de 6 a 13 años, 104 a 124 la sistólica y 64 a 86 la diastólica. Un adolescente de 13 a 16 años, 118 a 132 sistólica y 70 a 82 lo que es la diastólica. Y el adulto de 16 años a más, de 110 a 140 a 70 a 90, ¿no? Entonces, son valores que nos mencionan, ¿no? Y valores anormales nos dicen la hipotensión, que sean menores de 100, ¿no? Menores de 60, y la hipertensión que sea mayor de 140, ¿no? Y 90. Ahora referente a la temperatura, ¿no? Entonces cuando hablamos de la temperatura hablamos de la expresión, ¿no? Numérica del calor corporal que tiene nuestro organismo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué factores son los que originan la temperatura o que afectan la temperatura en este caso? ¿No? La hora, el sexo, el ejercicio, el estrés, tratamiento farmacológico, la enfermedad, la temperatura ambiente, la comida y la misma edad, ¿no? Son aquellos factores que pueden influir, ¿no? O pueden afectar la temperatura. Entonces el control de temperatura, ¿no? Los valores normales están en el oral 37 grados, rectal 38 y axial 36.5. Y acá también nos dan unos pequeños primeros auxilios referentes a ella, ¿no? Una temperatura baja que es conocida como una hipotermia, ¿no? Entonces para ello tenemos que cubrir, ¿no? A esa persona con una manta y elevar las piernas, ¿no? Para evitar un estado de shock. Y una temperatura alta conocida como una hipertermia, ¿no? Darse un baño, ¿no? Un baño en agua tibia, no con presas de agua fría. Ojo, no con este de darse un baño no vayas a pensar que te voy y me meto a la ducha, ¿no? O sea, cuando hablamos de un baño hablamos de los medios físicos, ¿no? Esos medios físicos es de repente para poder disminuir la fiebre. Entonces, para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, que tenemos que estar en la ducha de repente, ¿no? De 20, ¿no? 20, 25 minutos con agua tibia, bañarse. Si es un niño, igualito. Luego cubrirlo para poder llevarlo a la habitación, ¿no? Entonces, a través de esos baños, esos medios físicos van a poder disminuirlo, ¿no? Si en caso no baja de repente o no está el tratamiento, no está dando efecto, ¿no? Inmediatamente. Ya, pero a veces no cometamos el error más con los niños, y he visto eso con los padres de familia, que lo bañan, pero lo bañan con agua fría, no es con agua fría, no, sino es con agua tibia, de 20 a 25 minutos. Y cuando lo sacas, tienes que estar en un lugar cerrado, no puede estar en un lugar abierto. Ustedes saben, cuando tienes esta agua tibia, los poros del cuerpo se abren, ¿no? Y al sacar a un lugar abierto, ¿qué va a originar? Que el frío ingrese, entonces le hace originar hasta una neumonía. Entonces, tener cuidado en ello. ¿Ya? Entonces, igual referente a valores de la temperatura, ¿no? Estamos hablando de un recién nacido, ¿no? De nacimiento a 6 semanas, ¿no? Grados centígrados, de 38. Un infante de 7 a 1 año, de 37.5 a 37.8, los normales. Un lactante mayor de 1 a 2 años, 37.5 a 37.8, igual. Preescolar de 2 a 6 años, 37.5 a 37.8. Un escolar de 6 a 13 años, 37 a 37.5. Un adolescente de 13 a 16 años, de 37. Y un adulto de 16 a más, de 36 a 32, a 36.2 a 37.2. Este compañerito. No, y los valores anormales cuando vemos, ¿no? Tiene una hipotermia, que decir que tiene menor de 35 grados, ¿no?
una fiebre cuando es mayor de 37.5 y una hipertermia cuando es mayor de 40. ¿Ya? Preguntas, jóvenes. Antes de las preguntas les voy a poner un videito, permítanme un ratito, chicos. Permítanme poner un videito referente a ello para que queden mejor las ideas. Jóvenes, ustedes me van a decir si se escucha o no, ¿ya? Se escucha, Sí se escucha, Se profe. escucha. se escucha y se ve. Sí, Ya, Sí. listo. sí. Listo, jóvenes. Entonces prestamos atención, ¿ya? Vamos a hacer ahora la técnica de control de signos vitales. Vamos a partir por el control de temperatura axilar. Para el control de temperatura axilar, lo primero que tenemos que hacer es la higiene de manos, informar al paciente de la técnica a realizar y revisar la ficha clínica, los parámetros de los valores anteriores de los signos vitales, ¿ya? Para la técnica necesitamos nuestra bandeja preparada, en el riñón el termómetro limpio, para la toma de la presión arterial el fonendoscopio con el esfingomanómetro, tórulas, alcohol y nuestro tarrito de desechos con su bolsa. ¿Ya? Además, para la toma del pulso y de la frecuencia respiratoria necesitamos un reloj con secundero. Para partir con la temperatura axilar, lo primero es, con una tórula con alcohol, desinfectar el bulbo del termómetro. Luego, con una tórula seca o una toalla de papel, vamos a secar la axila del paciente. Y la descartamos en el tarrito de desechos. El termómetro digital lo encendemos y colocamos el bulbo en el hueco axilar de la persona. Y colocamos el brazo con el codo flectado y la mano hacia el hombro contrario. Y esperamos el tiempo necesario que va a indicar el termómetro con un sonido. Mientras estamos esperando que el termómetro dé su valor en la axila izquierda, vamos a controlar el pulso en el brazo derecho. Para tomar el pulso vamos a ubicar la arteria radial que se ubica en la muñeca en esta zona. El control del pulso se realiza con estos tres dedos, el dedo índice, medio y anular, ya que el dedo pulgar tiene su propio pulso, por lo tanto no se utiliza para esta técnica. Vamos a ubicar la arteria y durante 60 segundos vamos a controlar todas las características del pulso. Es decir, en 60 segundos vamos a contar la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos en un minuto. El valor normal en adultos es de 60 a 80 pulsaciones por minuto. Si encontramos más de 90 pulsaciones por minuto, existe una taquicardia, y menos de 60 latidos por minuto es una bradicardia. La otra característica que vamos a controlar también en un minuto es el ritmo. Se refiere a la regularidad de los latidos. En estado normal, el ritmo es regular, es decir, que el tiempo transcurrido entre cada latido es igual. La otra característica es la amplitud, que es la expansión de la pared arterial como consecuencia del volumen de eyección de la sangre del ventrículo izquierdo. En condiciones normales, el pulso es amplio o magnus. En condiciones anormales, cuando el volumen sanguíneo es bajo, el pulso es débil o parvus. La siguiente característica a evaluar es la tensión.
La tensión es la resistencia que ofrece la arteria a la palpación. En la normalidad, el pulso se considera blando, es decir, la arteria puede deprimirse u obliterarse fácilmente. En condiciones de anormalidad, el pulso es duro, es decir, la arteria se deprime con dificultad. Una vez que el termómetro suene, vamos a retirarlo de la axila de la persona. Es importante la lectura de la temperatura siempre tomando el termómetro por este lado, no por el lado del bulbo, para no alterar el valor de la temperatura. Una vez que hemos leído la temperatura, dejamos nuestro termómetro en el riñón. A continuación, vamos a controlar la frecuencia respiratoria. Para eso es importante no informar al paciente que vamos a hacer esta técnica, ya que la respiración es un acto involuntario. Al momento de informarle, inmediatamente se hace voluntario y eso altera las características de esta respiración. ¿Sí? Para eso vamos a tomar la mano de la persona y la vamos a colocar sobre el pecho, con nuestros dedos apoyados en el pecho, y vamos a observar los movimientos respiratorios, tanto de inspiración como de expiración. Vamos a contar solo uno de los movimientos, ya sea los de inspiración o los de expiración, durante 1 minuto. Durante este tiempo tenemos que evaluar todas las características de la respiración, a saber, la frecuencia respiratoria, que es la cantidad de ciclos respiratorios en 60 segundos. En el adulto, lo normal son 20 respiraciones. Sobre 20 respiraciones es taquipnea y bajo 10 a 12 respiraciones es bradipnea. Otra de las características de la respiración que vamos a observar es el ritmo. El ritmo se refiere a la regularidad de los movimientos respiratorios. También vamos a observar la profundidad o la amplitud, que es el volumen de aire inhalado y expirado en cada ciclo respiratorio. Además, el carácter o tipo respiratorio, que se refiere al tipo de respiración. En los hombres es de característica costo-abdominal y en la mujer de tipo costal superior. La última característica a evaluar es la relación entre la inspiración y la expiración. La inspiración es un fenómeno activo y que dura un poco menos que la expiración, que es un fenómeno pasivo, en una relación de 5:6. Para la toma de la presión arterial necesitamos el instrumento que se llama esfigmomanómetro. El esfigmomanómetro consta del manguito, que es lo que vamos a colocar en el brazo del paciente, las conexiones, la pera de insuflación y la válvula. Además del manómetro, que es finalmente donde vamos a leer los valores de la presión sistólica y diastólica. También necesitamos un fonendoscopio para escuchar los sonidos de la presión arterial. Lo primero que debemos hacer es limpiar nuestro fonendo con una tórula con alcohol. Vamos a informar a nuestro paciente de la técnica a realizar y a revisar en la ficha clínica los valores de presión arterial que ha tenido previamente nuestro paciente. Vamos a ubicar el manguito 2,5 centímetros por sobre el pliegue del codo. Es importante que las conexiones no se topen para que no produzcan ruidos anexos a la auscultación. Vamos a colocar las conexiones por sobre la arteria humeral o braquial. Ajustamos el manguito. Y nos preocupamos de que las conexiones no estén topándose. Para iniciar la técnica, lo primero que vamos a determinar es el nivel de insuflación. Para eso vamos a ubicar la presión arterial palpatoria. Buscamos el pulso radial
tomamos la pera de insuflación, cerramos la válvula y vamos a insuflar hasta que dejemos de percibir el pulso radial. Una vez que dejamos de percibir el pulso radial, nos fijamos en el valor y abrimos la válvula para desinflar el manguito. En este caso, la presión palpatoria fue de 120 milímetros de mercurio. A eso le vamos a agregar 30 milímetros de mercurio, que va a ser nuestro límite de insuflación. Entre la presión palpatoria y insuflar nuevamente el manguito para tomar la presión arterial deben pasar 30 segundos. Vamos a ubicar la arteria braquial o humeral y colocamos el fonendoscopio. Es importante que el fonendoscopio quede fuera del manguito para tener una mejor precisión en el valor de la presión arterial. Entonces, vamos a cerrar nuestra válvula y vamos a insuflar la pera hasta 150 milímetros de mercurio. Una vez que llegamos a los 150, abrimos un poco la válvula para que el descenso del manómetro sea lento. El primer ruido que sintamos es la presión sistólica. Seguimos bajando lentamente. El último ruido que escuchemos es la presión diastólica. Una vez escuchado el último ruido, abrimos completamente la válvula y dejamos cómodo a nuestro paciente. Una vez terminada la técnica de control de signos vitales, es importante realizar la higiene de manos. Luego, no olvidar registrar en la ficha clínica del paciente el control de los signos vitales, tanto en la hoja de curva de enfermería como en la hoja de evolución de enfermería.